Este es el curso Python para Todos, el cual es un curso de introducción a la programación con Python, creado por la Universidad de Michigan, en particular por el Dr. Charles Severance, del que más al rato les cuento un poquito. Voy a estar subiendo una serie de videos sobre este curso para ayudarte a completarlo. Puedes acceder al curso en esta dirección, es.py4e.com. Esta dirección es de la versión en español del curso, la cual tiene una traducción casi completa al español. Faltan algunas pequeñas secciones y unas correcciones por hacer, pero mayormente está traducido. De igual forma, estos videos te van a servir para cualquier otra duda que puedas tener sobre este curso. Y si tampoco en estos videos se resolvieran tus dudas, puedes dejarme un comentario aquí en el video o en alguna de las redes del link de mi perfil. Aquí en la página inicial solo hay un poco de información introductoria al curso, te indican cómo comenzar, que es en la parte de lecciones o con este botón de empezar. El curso incluye algunas tareas por realizar, las cuales puedes completar iniciando sesión. El inicio de sesión se hace con una cuenta de Google y ya que lo realizas aparece aquí tu correo y una foto de perfil. Recuerda, esto es para poder enviar tus tareas y llevar el progreso de tu curso. Ese progreso lo puedes ver en esta sección de asignaciones que aparece cuando inicia sesión, y pues estas asignaciones son básicamente las tareas del curso. Aquí he completado yo una previamente, aquí me indican la calificación y la fecha en que se completó y cuál fue la tarea. En total son todas estas tareas, pero también se van a realizar varios ejercicios durante el curso. En esta sección de lecciones está todo el temario del curso, pretendo hacer un video por cada una. Podemos ver que va desde la instalación de Python, configuración del entorno. Esta lección 2, llamada ¿Por qué programar?, es una introducción a la programación y también a tu primer programa de Python. Después son varios conceptos fundamentales de programación, como este aquí de variables y expresiones, condicionales, funciones, etc. Más adelante se ven temas algo más avanzados y algunas aplicaciones o casos de uso. Por ejemplo, uso de servicios web, programación orientada a objetos o visualización de datos. Antes de comenzar con los temas, algo muy importante a mencionar es que este curso también lo encuentras en la plataforma de Coursera. Para ir a él puedes ir a la página de Coursera, que es coursera.org, y si realizas una búsqueda de Python para Todos estará entre los primeros resultados. Esto es importante porque este sitio te permite obtener un certificado. Normalmente tiene costo, pero también ellos ofrecen becas o ayuda económica para que puedas adquirirlo sin costo. Esta ya es la página del curso. Para suscribirte presionas este botón. Aquí hay opciones de compra o suscripción, pero también está esta opción de solamente ver el contenido, que ellos llaman audit. Lo malo de seleccionar editar es que normalmente no te da un certificado, que es por lo que la mayoría se registra en esa plataforma. Sin embargo, aquí al ladito del botón de suscribir está esta opción que se llama ayuda económica disponible. Al presionarla se te muestra esta ventana para que llenes algunos datos y ellos puedan evaluar qué tan justificada está esa ayuda económica en realidad. La verdad es que tiene un buen porcentaje de aceptación y es probable que sí te acepten la ayuda si la solicitas. Por ahora yo voy a seleccionar auditar, ya que en realidad no necesito el certificado, pero si tienes dudas igual déjamelo en comentarios. Esta es la interfaz que ves en Coursera al comenzar el curso. Es un poco diferente de la que está en el otro sitio, pero el contenido es el mismo. Entonces en realidad no tendrías que volver a realizar trabajo ni nada, simplemente volver a enviarlo aquí para que te cuenten para tu certificado. Recuerda que Coursera solo era por si tú querías obtener un certificado, pero si únicamente quieres el conocimiento, con esta página te basta. Vamos a ir a la lección 1 de instalando Python. Para esta lección en realidad no hay más contenido, simplemente te dirigen a un par de guías para que puedas instalar Python en tu sistema. Voy a revisar rápidamente una de estas guías, aunque la verdad es que para los videos de este curso yo sugiero usar una de las plataformas que se listan aquí, que son plataformas web en las que tú puedes programar sin instalar nada. Esta es la guía de instalación de Python en Windows. Como ves, esta parte falta de estar traducida, pero la verdad es que solamente te indica que descargues el paquete de python.org y que instales algún editor de texto. Pero como te decía, esto se puede simplificar si usas una plataforma online. Una cosa más es que también ya muchos sistemas incluyen Python preinstalado debido a que su uso es bastante amplio. En el caso de la Mac, que es el sistema en el que yo estoy, selecciono la terminal. Tal vez ya la conozcas, es una interfaz basada en texto, es decir, aquí yo escribo los comandos que quiera que ejecute la computadora y justo hay un comando para Python que se llama como tal Python. Si yo ejecuto esta línea que dice Python _ versión y esta línea se muestra exitosamente mostrándome la versión de Python, que en mi caso es 3.9, entonces quiere decir que tengo Python correctamente instalado. Si no lo tuvieras en tu sistema, esta línea te va a indicar un error diferente a mostrarte la versión y entonces tendrías que realizar el proceso de instalación. Pero nuevamente esto se simplifica muchísimo si usas una versión online, así es que eso es lo que vamos a hacer en estos videos. Yo considero que la opción más sencilla para iniciar con Python es usar esta plataforma de Google llamado Google Colab. Lo puedes encontrar en esta dirección, colab.research.google.com. Usarla solo requiere que inicies sesión con tu cuenta de Google y al entrar te muestra un demo de las capacidades de la plataforma, pero yo también te las voy a describir, así que simplemente podemos ir aquí a Archivo, Nuevo Notebook en Drive. Nos va a dar este entorno completamente limpio con el que nosotros podemos empezar a tomar nuestro curso. Un punto más a favor de esta interfaz es que te permite combinar notas con código de programación. Aquí por default me incluye un bloque de texto en el que yo puedo empezar a programar y aquí por ejemplo puedo ejecutar la misma instrucción que puse en mi terminal para ver cuál es la versión de Python que tengo. Cambia un poquito que le tengo que poner los símbolos porque los entornos son diferentes, la terminal contra el notebook, pero es algo que te explico más adelante. Aquí para agregar más bloques de código o de texto puedes usar estos botones. Vamos a agregar uno de
texto para mostrar lo que te estoy indicando, que puede ayudarte a tener ciertas notas de tus experimentos o de tus aprendizajes de Python. Al presionarla vemos que nos agrega esta celda o este bloque de aquí, el cual me permite aquí escribir, y también me incluye ya aquí algunas opciones para dar formato al texto. Pero acá mismo me va dando una previsualización del efecto que tendrían estos símbolos. Aquí por ejemplo voy a colocar este texto de título, le doy formato con este botón, le agrega este simbolito, pero me muestra que lo va a formatear como un título, ¿no? Es decir, letra más grande y en negrita o resaltada. Para salir del modo de edición y que ya se vea todo el formato normal, simplemente me puedo cambiar de celda o presionar Escape. Es decir, la celda solo se pone editable cuando yo la selecciono y doy doble clic para comenzar a editarla. Pero sin eso me muestra el texto con formato. Última cosa de los notebooks antes de seguir con el curso es que yo puedo reordenar la ubicación de cada celda. Entonces aquí yo movería el título para arriba para que se coloque donde normalmente vemos un título. Después podría yo agregar otro bloque de texto para indicar lo que va haciendo mi código. Por ejemplo aquí, verificando la versión de Python. Y esto lo puedo formatear como un subtítulo probablemente. Eso lo hice aquí con 2 clics. Igualmente adquiere un formato de encabezado, pero es como de un subencabezado. Y así voy a poder yo ir intercalando el texto con el código y generar una especie de apuntes o notas explicativas que la verdad es bastante útil para presentar ciertas cosas o para generar tus propias notas de estudio. Finalmente aquí podemos nombrar el archivo para que después sea más fácil ubicarlo en tu Google Drive. Por ejemplo aquí yo le puse Python para todos, introducción. Esa parte de la instalación o configuración del entorno es prácticamente todo lo de la unidad 1. Esto es debido a que en los entornos locales es un poquito más complicado, pero como vamos a estar usando el entorno web se simplificó bastante. Entonces damos clic aquí para ir a la siguiente lección, la número 2, que se llama ¿Por qué programar? Aquí te lista todo el contenido de la unidad que tienes que ver para aprender el tema y ejercicios que tienes que realizar como tarea. La mayoría es en video, pero la parte mala es que en español solamente está subtitulado, que sé que no es el medio favorito de algunas personas, entonces aquí es donde te ayudan muchísimo estos videos. Por ejemplo, este es el primerito. Aquí los vemos, tiene español y español latinoamericano. Pero como podrás notar el audio está en inglés y eso es generalmente lo mismo para todos los videos. Lo que te podría resultar un poco más cómodo y en lo que vamos a basar el material para estos videos son los capítulos del libro. Lo encuentras aquí en la sección de referencias y para esta unidad es el capítulo 1. Aquí vemos que el texto sí está completamente traducido en español, se incluyen ilustraciones o diagramas que pudiera haber y segmentos de código. Entonces este es el material que vamos a estar revisando. En la mayoría lo voy a ir leyendo y también voy a agregar algunas aclaraciones o comentarios y esto también te sirve para que pudieras tú escucharlo casi como un audiolibro. La parte en la que sí tendrías que estar mirando la pantalla es cuando desarrollemos algún ejercicio o cuando me esté refiriendo a alguna porción de código en particular. Así que pues vamos a comenzar. Comienza con ¿por qué deberías aprender a escribir programas? Escribir programas es una actividad muy creativa y gratificante. Puedes escribir programas por muchas razones, que pueden ir desde mantenerte activo resolviendo un problema de análisis de datos complejo, hasta hacerlo por pura diversión, ayudando a otros a resolver un enigma. Este libro asume que todo el mundo necesita saber programar y que una vez que aprendas a programar, ya encontrarás qué quieres hacer con esas habilidades recién adquiridas. En nuestra vida diaria estamos rodeados de computadoras, desde equipos portátiles, laptops, hasta teléfonos móviles. Podemos pensar en estas computadoras como nuestros asistentes personales, que pueden ocuparse de muchas tareas por nosotros. El hardware en los equipos que usamos cada día está diseñado esencialmente para hacernos la misma pregunta de forma constante: ¿qué quieres que haga ahora? Los programadores suelen añadir un sistema operativo y un conjunto de aplicaciones al hardware y así nos proporcionan un asistente digital personal que es bastante útil y capaz de ayudarnos a realizar una gran variedad de tareas. Nuestros equipos son rápidos y tienen grandes cantidades de memoria. Podrían resultarnos muy útiles si tan solo supiéramos qué idioma utilizar para explicarle a la computadora qué es lo que queremos que haga ahora. Si conociéramos este idioma, podríamos pedirle al aparato que realizase en nuestro lugar, por ejemplo, tareas repetitivas. Precisamente el tipo de cosas que las computadoras saben hacer mejor suelen ser el tipo de cosas que las personas encontramos pesadas y aburridas. Tal vez aquí hay excepciones más recientes con esto de la inteligencia artificial generativa, por esta habilidad reciente que tienen de crear cosas como imágenes, poemas, etcétera, que antes se creía mucho más exclusiva de los humanos y la encontrábamos muy recompensante. Pero como el libro es anterior a esos avances, pues no los menciona para nada. Continúa con, por ejemplo, mira los primeros 3 párrafos de estos capítulos y dime cuál es la palabra que más se repite y cuántas veces se ha utilizado. Aunque seas capaz de leer y comprender las palabras en pocos segundos, contarlas te resultará casi doloroso, porque la mente humana no fue diseñada para resolver ese tipo de problemas. Para una computadora es justo al revés. Leer y comprender texto de un trozo de papel le sería difícil, pero contar las palabras y decirte cuántas veces se ha repetido la más utilizada le resulta muy sencillo. Nuestro asistente de análisis de información personal, es decir, la computadora, nos dirá enseguida que la palabra que se usó 9 veces en los primeros 3 párrafos de este capítulo. Aquí hay una diferencia con la traducción y el código,
código. En el código se contempla la palabra to porque se realizó con el libro en inglés, pero acá en español se tradujo literal la palabra. Entonces existe esa pequeña diferencia, pero es nada más error de traducción. Si tú ejecutaras el programa con el texto en español, pues te respondería esto de que qué es la más utilizada. El hecho de que los computadores sean buenos en aquellas cosas en las que los humanos no lo son es el motivo por el que necesitas aprender a hablar el idioma de las computadoras. Una vez que aprendas este nuevo lenguaje, podrás delegar tareas mundanas a tu compañero, la computadora, lo que te dejará más tiempo para ocuparte de las cosas para las que solo tú estás capacitado. Tú pondrás la creatividad, intuición y el ingenio en esa alianza. También aquí es algo que se sostiene mucho incluso en estos tiempos de inteligencia artificial, que decíamos que ya afectan un poquito la parte que se considera exclusiva a los humanos, como en las imágenes, los poemas, etc. Pero la verdad es que esto se mantiene cierto, ¿no? Aún no podemos considerar que la computadora tenga genuinamente creatividad, intuición o ingenio. Entonces nosotros aprendemos eso ahora. La diferencia es que tenemos herramientas más capaces que cuando se escribió este libro. Entonces, aunque la computadora puede generarme código, aún se necesita que yo dirija esa creación o esa asistencia que me da, ¿no? Por sí misma no me va a resolver todos los problemas. Creatividad y motivación. A pesar de que este libro no va dirigido a los programadores profesionales, la programación a nivel profesional puede ser un trabajo muy gratificante, tanto a nivel financiero como personal. Crear programas útiles, elegantes e inteligentes para que los usen otros es una actividad muy creativa. Tu computadora o asistente digital personal normalmente contiene muchos programas diferentes pertenecientes a distintos grupos de programadores, cada uno de ellos compitiendo por tu atención e interés. Todos ellos hacen su mejor esfuerzo por adaptarse a tus necesidades y proporcionarte una experiencia de usuario satisfactoria. En ocasiones, cuando eliges un software determinado, sus programadores son directamente recompensados gracias a tu elección. Si pensamos en los programas como el producto de la creatividad de los programadores, tal vez la figura siguiente sea una versión más acertada de nuestra PDA. Y aquí se compara la versión inicial que decía que es un asistente que siempre te está preguntando qué hace a continuación. En realidad esos asistentes no están como tanto para servirte, sino como para competir por la atención diciendo elígeme, elígeme. Por ahora nuestra principal motivación no es conseguir dinero ni complacer a los usuarios finales, sino simplemente conseguir ser más productivos a nivel personal en el manejo de datos e información que encontremos en nuestras vidas. Cuando se empieza por primera vez, uno es a la vez programador y usuario final de sus propios programas. A medida que se gana habilidad como programador y la programación se hace más creativa para uno mismo, se puede empezar a pensar en desarrollar programas para los demás. Arquitectura hardware de las computadoras. Antes de que empecemos a aprender el lenguaje que debemos hablar para darle instrucciones a las computadoras para desarrollar software, tendremos que aprender un poco acerca de cómo están construidas estas máquinas. Si desmontaras tu computadora o smartphone y mirases dentro con atención, encontrarías los siguientes componentes. Aquí se nos muestra este diagrama como de bloques. En la parte central hay un bloque grande que dice software y dentro contiene la unidad central de procesamiento y la memoria principal. Y este bloque se pregunta ¿qué hago a continuación? Aquí el diagrama podría dar a entender que el software contiene eso, que son elementos de hardware, la unidad central de procesamiento y la memoria principal, pero como que más bien quería decir que el software se ejecuta sobre eso, ¿no? O que los necesita para funcionar. Pero probablemente ya sepas que la diferencia fundamental software y hardware es que el hardware es tangible y el software es intangible, ¿no? Son simplemente instrucciones lógicas. Pero en general, este bloque del centro representa a la computadora. Arquitectura de hardware. Las definiciones de alto nivel de esos componentes son las siguientes. La unidad central de procesamiento o CPU es el componente de la computadora diseñado para estar obsesionado con el ¿qué hago ahora? Si tu equipo está dentro de la clasificación de 3 GHz, significa que la CPU preguntará ¿qué hago ahora? 3.000 millones de veces por segundo. Tendrías que aprender a hablar muy rápido para mantener el ritmo de la CPU. Esto es básicamente la explicación del gigahertz, ¿no? Aquí en Wikipedia vemos rápidamente que el hertz es una unidad para indicar frecuencia. Aquí justo hay una tabla de prefijos en las que nos indican qué significa cada uno. El gigahertz es 10 a la 9 hercios, que son justo los miles de millones de hercios que nos mencionaban en el texto, ¿no? Luego, la memoria principal se usa para almacenar la información que la CPU necesita de forma inmediata. La memoria principal es casi tan rápida como la CPU, pero la información almacenada en la memoria principal desaparece cuando se apaga el equipo. La memoria secundaria también se utiliza para almacenar información, pero es mucho más lenta que la memoria principal. La ventaja de la memoria secundaria es que puede almacenar la información incluso cuando el equipo está apagado. Algunos ejemplos de memoria secundaria serían las unidades de disco o las memorias flash, que suelen encontrarse en los pendrives USB o en los reproductores de música portátiles. Los dispositivos de entrada y salida son simplemente la pantalla, teclado, ratón, micrófono, altavoz, touchpad, etc. Incluyen cualquier modo de interactuar con una computadora. Actualmente casi todos los equipos tienen una conexión de red para recibir información dentro de una red. Podemos pensar en una red como un lugar donde almacenar y recuperar datos de forma
muy lenta, que puede no estar siempre activo. Así que, en cierto sentido, la red no es más que un tipo de memoria secundaria más lenta y a veces poco fiable. Aunque la mayoría de los detalles acerca de cómo funcionan estos componentes es mejor dejársela a los constructores de equipos, resulta útil disponer de cierta terminología para poder referirnos a ella a la hora de escribir nuestros programas. Como programador, tu trabajo es usar y orquestar cada uno de esos recursos para resolver el problema que tengas que ocuparte y analizar los datos de los que dispongas para encontrar la solución. Como programador, estarás casi siempre hablando con la CPU y diciéndole qué es lo siguiente que debe hacer. A veces le tendrás que pedir a la CPU que use la memoria principal, la secundaria, la red o los dispositivos de entrada y salida. ¿Dónde estás? Tú deberás ser la persona que responda a la pregunta ¿qué hago ahora? De la CPU, pero sería muy incómodo encogerse uno mismo hasta los 5 milímetros de altura e introducirse dentro de la computadora solo para poder dar una orden 3.000 millones de veces por segundo. Así que en vez de eso tendrás que escribir las instrucciones por adelantado. Esas instrucciones almacenadas reciben el nombre de programa y el acto de escribirlas y encontrar cuáles son las instrucciones adecuadas, programar. Comprendiendo la programación. En el resto de este libro intentamos convertirte en una persona experta en el arte de programar. Al terminar te habrás convertido en un programador, tal vez no uno profesional, pero al menos tendrás la capacidad de encarar un problema de análisis de datos o de información y de desarrollar un programa para resolverlo. En cierto modo necesitas dos capacidades para ser programador. Primero necesitas saber un lenguaje de programación, en este caso va a ser Python. Debes conocer su vocabulario y su gramática. Debes ser capaz de deletrear correctamente las palabras en ese nuevo lenguaje y saber construir frases bien formadas. Segundo, debes contar una historia. Al escribir un relato, combinas palabras y frases para comunicar una idea al lector. Hay una cierta técnica y arte en la construcción de un relato, y la habilidad para escribir relatos mejora escribiendo y recibiendo cierta respuesta. En programación, nuestro programa es el relato y el problema que estás tratando de resolver es la idea. Una vez que aprendas un lenguaje de programación como Python, encontrarás mucho más fácil aprender un segundo lenguaje como JavaScript o C++. Cada nuevo lenguaje tiene un vocabulario y gramática muy diferentes, pero la técnica de resolución de problemas será la misma en todos ellos. Aprenderás el vocabulario y frases de Python bastante rápido. Te llevará más tiempo el ser capaz de escribir un programa coherente para resolver un problema totalmente nuevo. Se enseña programación de forma muy similar a como se enseña a escribir. Se empieza leyendo y explicando programas, luego se escriben programas sencillos y a continuación se van escribiendo programas progresivamente más complejos. En algún momento encuentras tu musa, empiezas a descubrir los patrones por ti mismo y empiezas a ver casi de forma instintiva cómo abordar un problema y escribir un programa para resolverlo. Y una vez alcanzado ese punto, la programación se convierte en un proceso muy placentero y creativo. Comenzaremos con el vocabulario y estructura de los programas en Python. Ten paciencia si la simplicidad de los ejemplos te recuerda cuando aprendiste a leer. Palabras y frases. A diferencia de los lenguajes humanos, el vocabulario de Python es en realidad bastante reducido. Llamamos a este vocabulario las palabras reservadas. Se trata de palabras que tienen un significado muy especial para Python. Cuando Python se encuentra estas palabras en un programa, sabe que solo tienen un único significado para él. Más adelante, cuando escribas programas, podrás usar tus propias palabras con significado que reciben el nombre de variables. Tendrás gran libertad a la hora de elegir los nombres para tus variables, pero no podrás utilizar ninguna de las palabras reservadas de Python como tu nombre de una variable. Cuando se entrena un perro se utilizan palabras especiales como siéntate, quieto y tráelo. Cuando te diriges a un perro y no usas ninguna de esas palabras reservadas, lo único que consigues es que se te quede mirando con cara extrañada hasta que dices una de las palabras que reconoce. Por ejemplo, si dices me gustaría que más gente saliera a caminar para mejorar su salud en general, lo que la mayoría de los perros oirán es bla 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 bla, caminar bla 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 bla. Eso se debe a que caminar es una palabra reservada en el lenguaje del perro, y seguramente habrá quien diga que el lenguaje entre humanos y gatos no tiene palabras reservadas. Las palabras reservadas en el lenguaje que utilizan los humanos para hablar con Python son, entre otras, las siguientes. Y aquí nos da la lista de palabras, no tienes que conocerlas todas ni memorizártelas, pero en realidad te vas a acostumbrar a ellas con el tiempo. Son alrededor de 30 palabras, son palabras en inglés, por ejemplo, and, assert, except, finally, y durante el curso vamos a ir viendo cómo utilizar cada una de ellas. El libro continúa, es decir, a diferencia de un perro, Python ya está completamente entrenado. Cada vez que le digas inténtalo, Python lo intentará una vez tras otra sin desfallecer. Aprenderemos cuáles son las palabras reservadas y cómo utilizarlas en su momento, pero por ahora nos centraremos en el equivalente en Python de habla. Lo bueno de pedirle a Python que hable es que podemos incluso indicarle lo que debe decir, pasándole un mensaje entre comillas. Y la instrucción para eso es una instrucción que se llama print. Luego de escribir la palabra print, colocamos entre paréntesis y entre comillas la frase que queramos que Python diga. Y ya acabamos de escribir nuestra primera oración sintácticamente correcta en Python. La frase comienza con la función print seguida de la cadena de texto que hayamos elegido dentro de comillas simples. Las comillas simples y dobles cumplen la misma función. La mayoría de las personas usan las comillas simples, excepto cuando
cuando la cadena de texto contiene también una comilla simple, porque en ocasiones ese mismo símbolo se usa como apóstrofe. Conversando con Python. Ahora que ya conocemos una palabra y sabemos cómo crear una frase sencilla en Python, necesitamos aprender a iniciar una conversación con él para comprobar nuestras nuevas capacidades con el lenguaje. Antes de que puedas conversar con Python, deberás instalar el software necesario en tu computadora y aprender a iniciar Python en ella. En este capítulo no entraremos en detalles sobre cómo hacerlo, pero te sugiero que consultes el sitio del libro es.py4e.com, donde encontrarás instrucciones detalladas y capturas sobre cómo configurar e iniciar Python en sistemas Mac y Windows. Aunque recuerda que en este video nosotros nos fuimos por la ruta de un entorno en web, que es Google Colab. Si sigues los pasos llegará un momento en el que te encuentres ante una ventana de comandos o terminal. Si escribes entonces Python, el intérprete de Python empezará a ejecutarse en modo interactivo y aparecerá algo como esto. Aquí voy a regresar tantito a mi terminal y al cuaderno de Google Colab para explicar un poco la configuración de ese entorno. Esta es la terminal como nos describían en el libro. Previamente está el comando que ya había ejecutado de la versión de Python. En ese caso únicamente me da info de la versión porque yo se la pedía aquí explícitamente. Pero si solo escribo Python me muestra cierta información y lo más importante, estos simbolitos que aquí menciona el libro, que únicamente son 3 flechitas o 3 símbolos de mayor que, cuya intención es decir, aquí puedes comenzar a escribir o a hablar conmigo. Entonces aquí damos la instrucción que habíamos dado previamente, que es decirle a Python que muestre un mensaje, hola mundo, y Python lo ejecuta y lo muestra. Este modo de interacción con Python en el cual ya está listo para que leemos instrucciones es el mismo que encontramos en el cuaderno de Google Colab. Es decir, es como si en el cuaderno de Google Colab ya hubieran ejecutado la instrucción Python por nosotros y ya está listo para recibir nuestras instrucciones. Este indicador, que son como flechitas, que son varios símbolos de mayor que, es el modo que tiene el intérprete de Python de preguntarte qué quieres que haga ahora, que es la analogía que nos hacían antes con los dibujos del asistente personal. Python está ya preparado para mantener una conversación contigo. Todo lo que tienes que saber es cómo hablar su idioma. Supongamos, por ejemplo, que aún no conoces ni las palabras ni frases más sencillas de Python. Puede que quieras utilizar el método clásico de los astronautas cuando aterrizan en un planeta lejano e intentan hablar con los habitantes de ese mundo. Vamos a probar ese ejemplo en el Colab a ver qué nos muestra. Escribimos el mensaje que dice: vengo en son de paz, por favor llévame con tu líder. Y lo ejecutamos. Pero aquí no nos da una respuesta como la del ejemplo anterior, sino que nos da un error que dice syntax error, invalid syntax. Vamos a ver qué dice el libro sobre eso. Esto no se ve bien a menos que pienses en algo rápidamente. Los habitantes del planeta sacarán sus lanzas, te ensartarán, te asarán sobre el fuego y al final les servirás de cena. Por suerte compraste una copia de este libro durante tus viajes, así que lo abres precisamente por esta página y pruebas de nuevo. Y aquí es donde podemos escribir la instrucción que nos habían dicho que ya era sintácticamente correcta. Regresamos al cuaderno de Colab para verificarlo, agregamos una celda de código y aquí podemos escribir el mensaje de print. En este caso indicamos que es para que muestre el mensaje hola mundo y podemos ejecutar el código de esta celda presionando el botón de aquí a la izquierda. Y aquí vemos que nos da el mismo resultado que en la terminal. Y el libro dice: esto tiene mejor aspecto, de modo que intentas comunicarte un poco más. ¿Y cómo hace esto de comunicarte más? Pues repitiendo la instrucción print, porque es algo que ya sabemos que Python nos reconoce, pero realizando un cambio en el mensaje. Entonces aquí continúa con el ejemplo del astronauta, pero la realidad es que le puedes pasar tú cualquier frase. Aquí va escribiendo print, paréntesis, comillas, usted debe ser el dios legendario que viene del cielo. Cierra la comilla, cierra el paréntesis y Python repite eso, ¿no? La siguiente frase con print: hemos estado esperándole durante mucho tiempo, y Python la repite. Otro print: la leyenda dice que debe estar muy rico con mostaza. Y lo vuelve a repetir Python. Y luego aquí en la siguiente línea hace un print pero no le incluye en paréntesis y tampoco incluye la comilla de cierre. Esto, como es diferente a las instrucciones que ya nos habían dicho que estaban bien formadas, pues nos da un error porque no está bien formada. Y nos dice ahora syntax error, faltan paréntesis en la llamada a print. Volviendo al libro dice: la conversación fue bien durante un rato, pero en cuanto cometiste el más mínimo fallo al utilizar el lenguaje Python volvió a sacar las lanzas. En este momento te habrás dado cuenta de que a pesar de que Python es tremendamente complejo y poderoso, y muy estricto en cuanto a la sintaxis que debes usar para comunicarte con él, Python no es inteligente. En realidad estás solamente manteniendo una conversación contigo mismo. Eso sí, usando una sintaxis adecuada. En cierto modo, cuando utilizas un programa escrito por otra persona, la conversación se mantiene entre tú y el programador, con Python actuando meramente de intermediario. Python es una herramienta que permite a los creadores de programas expresar el modo en el que la conversación supuestamente debe de fluir. Y dentro de unos pocos capítulos más, serás uno de esos programadores que utilizan Python para hablar con los usuarios de tu programa. Antes de que abandonemos nuestra primera conversación con el intérprete Python, deberías aprender cuál es el modo correcto de decir adiós al interactuar con los habitantes del planeta Python. Y aquí en el editor escribe directamente adiós, pero eso también nos da un error porque Python no reconoce esa palabra. No estaba en la lista de palabras que vimos anteriormente. Aquí abajo nos muestra la instrucción correcta, la cual es quit, con unos paréntesis vacíos o encontrados. Luego lo intenta con otro mensaje en inglés, que es if you don't mind, I need to leave, pero esto le causa un error en una frase más adelante. El libro continúa: te habrás fijado en que el error es diferente en cada uno de los dos primeros intentos.
El segundo error es diferente porque if es una palabra reservada y cuando Python la ve, cree que estamos intentando decirle algo, pero encuentra la sintaxis de la frase incorrecta. Básicamente es porque la palabra if sí es una palabra reservada. Entonces Python primero cree que sí estás hablando en lenguaje Python, pero encuentra el error después hasta que encuentra un símbolo que no reconoce y te da este syntax error. Y con adiós lo que pasaba es que daba un name error, porque como sabe que adiós no es una palabra reservada, intentó encontrarla como un valor o como una variable, que es algo que también vemos más adelante. Continuamos el libro y dice, la forma correcta de decirle adiós a Python es introducir quit en el símbolo del sistema, que es donde tiene las flechitas. Seguramente te hubiera llevado un buen rato adivinarlo, así que tener este libro a mano probablemente te haya resultado útil. Terminología, intérprete y compilador. Python es un lenguaje de alto nivel, pensado para ser relativamente sencillo de leer y escribir para las personas y fácil de leer y procesar para las máquinas. Con esto de alto nivel se refieren a que es más cercano al lenguaje humano. No es tanto como si fuera de clase alta o refinado o algo, es simplemente qué tan cerca o lejos está del hardware de la computadora. Cuando se dice bajo nivel es que es más cercano a la computadora y entonces ahí ya se formó una escala, ¿no? Lo de la computadora está como más abajo, más cercano al metal, a veces se dice, más cercano al hardware y nos vamos alejando de esa parte baja, es decir, nos vamos hacia arriba y entonces las partes más parecidas al lenguaje humano se conocen como alto nivel. Luego dice, otros lenguajes de alto nivel son Java, C++, PHP, Ruby, Basic, Perl, JavaScript y muchos más. El hardware real que está dentro de la unidad central de procesamiento no entiende ninguno de estos lenguajes, los de alto nivel. La CPU entiende únicamente un lenguaje llamado lenguaje máquina o código máquina. El lenguaje máquina es muy simple y francamente muy pesado de escribir, ya que está representado en su totalidad solamente por ceros y unos. El código máquina parece bastante sencillo a simple vista, dado que solo contiene ceros y unos, pero su sintaxis es incluso más compleja y mucho más enrevesada que la de Python, razón por la cual muy pocos programadores escriben en código máquina. En vez de eso, se han creado varios programas traductores para permitir a los programas escribir en lenguajes de alto nivel como Python o JavaScript. Y son esos traductores quienes convierten los programas a código máquina, que es lo que ejecuta en realidad la CPU. Dado que el código máquina está ligado al hardware de la máquina que lo ejecuta, ese código no es portable entre equipos de diferente tipo. Los programas escritos en lenguajes de alto nivel pueden ser trasladados entre distintas máquinas usando un intérprete diferente en cada una de ellas, o recompilando el código para crear una versión diferente de código máquina del programa para cada uno de los tipos de máquina. Estos traductores de lenguaje de programación forman dos categorías generales, intérpretes y compiladores. Un intérprete lee el código fuente de los programas tal y como ha sido escrito por el programador, lo analiza e interpreta sus instrucciones sobre la marcha. Python es un intérprete y cuando lo estamos ejecutando de forma interactiva podemos escribir una línea de Python y este la procesa de forma inmediata, quedando listo para que podamos escribir otra línea. Algunas de estas líneas le indican a Python que tú quieres que recuerde cierto valor para utilizarlo más tarde. Tenemos que escoger un nombre para que ese valor sea recordado y usaremos ese nombre simbólico para recuperar el valor más tarde. Utilizamos el término variable para denominar las etiquetas que usamos para referirnos a esos datos almacenados. En este ejemplo le pedimos a Python que recuerde el valor 6 y use la etiqueta X para que podamos recuperar el valor más tarde. Comprobamos que Python ha guardado de verdad el valor usando print. Luego le pedimos a Python que recupere X, lo multiplique por 7 y guarde el valor calculado en Y. Finalmente le pedimos a Python que escriba el valor actual de Y. A pesar de que estamos escribiendo estos comandos en Python línea a línea, Python los está tratando como una secuencia ordenada de sentencias, en la cual las últimas frases son capaces de obtener datos creados en las anteriores. Estamos, por tanto, escribiendo nuestro primer párrafo sencillo con 4 frases en un orden lógico y útil. Vamos a probar ese ejemplo en el Google Colab. Agregamos una nueva celda de código, escribimos x igual a 6 y aquí vamos a ver otra pequeña diferencia entre Colab y la terminal. Y es que en la terminal cuando presionas Enter se ejecuta de inmediato la instrucción, pero aquí en Python simplemente me salta la línea y eso es porque yo puedo formar bloques de código de varias líneas en cada celda. No estoy limitado a una instrucción por una celda. Entonces vamos a colocar al menos las dos primeras del ejemplo, que es asignar el valor de x igual a 6 y luego imprimirlo. Una cosa más, aquí nos muestra un código en grisecito como desactivado, y eso es porque entornos como Colab, que son más avanzados que la terminal, generalmente intentan ayudarme. Entonces aquí me está dando sugerencias de cosas que son comunes que se programen. Por ejemplo, aquí crear dos valores y sumarlos. Por ahora puedes ignorar esas instrucciones, solo presionas Escape para que desaparezcan o continúas escribiendo lo que tú querías, que en este caso era print x. Ahora sí ejecutamos ese código y nos muestra lo mismo que en la terminal, que es el valor que habíamos asignado a x, que es un 6. Vamos a probar con las siguientes dos instrucciones del ejemplo. Lo vamos a hacer sobre la misma celda, damos un enter después del print. Esto nos da una nueva línea para escribir, en la que colocamos la instrucción y igual a 7 por x. Doy enter nuevamente y completo mi última instrucción, que es print y. Ahora sí ya tengo todas las líneas que se vieron en el programa, así que doy ejecutar y nos muestra la misma salida. El 6 que ya teníamos antes y luego el 42, que es el valor de la variable y que se asignó como el resultado de esta multiplicación.
Aquí en el Colab todas las instrucciones del ejemplo quedaron juntas sin que estén intercaladas como las salidas o los mensajes del print, y eso también puede ayudarte a organizar un poquito mejor tus ejemplos. Además de que también puedes ir agregando bloques de texto para ir describiendo los ejemplos. Aquí yo agregué uno nuevo y puedo poner algo como ejemplo de variables. Le doy algo de formato de subtítulo y lo muevo arriba de la celda del código para que se entienda qué es a lo que se refiere. Volvemos al libro que dice: la esencia de un intérprete consiste en ser capaz de mantener una conversación interactiva como la mostrada más arriba. Un compilador necesita que le entreguen el programa completo en un archivo y luego ejecuta un proceso para traducir el código fuente de alto nivel a código máquina, tras lo cual coloca ese código máquina resultante dentro de otro archivo para su ejecución posterior. En sistemas Windows, a menudo esos ejecutables en código máquina tienen un sufijo o extensión como exe o DLL, que significa ejecutable y librería de enlace dinámico. En Linux y Mac no existe un sufijo que identifique de manera exclusiva a un archivo como ejecutable. Si abrieras un archivo ejecutable con un editor de texto, verías algo completamente disparatado e ilegible. Y aquí se da un ejemplo, ¿no? Muchos símbolos que no tienen ningún sentido. No resulta fácil leer o escribir código máquina, pero afortunadamente disponemos de intérpretes y compiladores que nos permiten escribir en lenguajes de alto nivel como Python o C. Llegados a este punto en la explicación acerca de los compiladores e intérpretes, seguramente te estarás preguntando algunas cosas acerca del propio intérprete de Python. ¿En qué lenguaje está escrito? ¿Está escrito en un lenguaje compilado? Cuando escribimos Python, ¿qué ocurre exactamente? El intérprete de Python está escrito en un lenguaje de alto nivel llamado C. En realidad puedes ver el código fuente del intérprete de Python acudiendo a www.python.org, incluso modificarlo a tu gusto. Quedamos pues en que Python en sí mismo es un programa y que está compilado en código máquina. Cuando instalaste Python en tu computadora, colocaste una copia de código máquina del programa Python traducido para tu sistema. En Windows, el código máquina ejecutable para el intérprete de Python es probablemente un archivo con un nombre como python.exe. En realidad, eso ya es más de lo que necesita saber un programador de Python, pero algunas veces vale la pena contestar estas pequeñas dudas recurrentes justo al principio. Aquí igual a mí me parece que sí se va muy detallado y se desvía un poco con todo esto del hardware, y la introducción para mí de este curso es un poquito rara, pero justo aquí aclara el por qué, ¿no? O sea, el ser de un profesor de varios años de la Universidad de Michigan dice que lo aclara aquí al principio porque son dudas que siempre le hacen, ¿no? O que siempre le preguntan. Entonces, probable que ya sabe que nosotros nos las íbamos a topar en un momento y decidió responderlas como desde el principio, ¿no? Como dar cierto contexto. Igual es conocimiento útil, interesante, pero no sé si sea el momento adecuado. Y siento que incluso las incluye porque va como con su misma filosofía de cómo enseña programación, que dice: aprende las cosas y en un momento te servirán. Y aquí lo aplicó con las dudas, ¿no? Mire, ten todas las dudas frecuentes y vas a ver que cuando te hubieran llegado ya sabías por qué. El enfoque alternativo es que aprendas o conozcas las cosas o las investigues hasta que de verdad las necesites, pero como no es lo que él piensa, por eso lo estructura de esta forma. Escribiendo un programa. Escribir comandos en el intérprete Python es un buen modo de experimentar con las capacidades de Python, pero no es lo más recomendado a la hora de resolver problemas más complejos. Cuando queremos escribir un programa, usamos un editor de texto para escribir las instrucciones de Python en un archivo, que recibe el nombre de script. Por convención, los scripts de Python tienen nombres que terminan en .py. Para ejecutar el script hay que indicarle al intérprete de Python el nombre del archivo. En una ventana de comandos Unix o Windows escribirías python hola.py de este modo. Aquí se muestra código que representan instrucciones en una terminal y primero ejecutan un comando que se llama cat con el nombre del archivo, que lo que hace es mostrar el contenido del archivo en la terminal. Vemos que es un archivo que nada más contiene el hola mundo, que ya revisamos, y después otro comando que es el que mencionaban aquí en el libro, python, nombre del archivo, que es hola.py, y eso ejecuta el contenido del archivo, y el resultado de ejecutar eso, como ya también vimos, es hola mundo. Este texto que sigue es lo que describí. Igualmente describen que el comando cat muestra el contenido del archivo y que la instrucción Python sirve para llamar al intérprete de Python y pedir que lea el código fuente del archivo que indicamos y que ejecute las líneas que se contienen en ese archivo. Aquí marcan una distinción importante contra los ejemplos que veníamos ejecutando, que es que en vez que vayamos introduciendo las líneas de código una por una, se leen y se ejecutan todas las líneas del archivo. Luego continúa el libro. Habrás notado que cuando trabajamos con un archivo no necesitamos incluir el comando quit al final del programa Python. Cuando Python va leyendo código fuente desde un archivo, sabe que debe parar cuando llega al final de él. ¿Qué es un programa? Podemos definir un programa en su forma más básica como una secuencia de declaraciones o sentencias que han sido diseñadas para hacer algo. Incluso nuestro sencillo script hola.py es un programa. Es un programa de una sola línea y no resulta particularmente útil, pero si nos ajustamos estrictamente a la definición, se trata de un programa en Python. Tal vez resulte más fácil comprender que es un programa pensando en un problema que pudiera ser resuelto a través de un programa, y luego estudiando cómo sería el programa que soluciona ese problema. Supongamos que estás haciendo una investigación de computación
comunicación o informática social en mensajes de Facebook, y te interesa conocer cuál es la palabra más usada en un conjunto de mensajes. Podrías imprimir el flujo de mensajes de Facebook y revisar con atención el texto buscando la palabra más común, pero sería un proceso largo y muy propenso a errores. Sería más inteligente escribir un programa en Python para encargarse de la tarea con rapidez y precisión y así poder emplear el fin de semana en hacer otras cosas más divertidas. Por ejemplo, fíjate en el siguiente texto que trata de un payaso y un coche. Estúdialo y trata de averiguar cuál es la palabra más común y cuántas veces se repite. El texto es: el payaso corrió tras el coche y el coche se metió dentro de la tienda, y la tienda cayó sobre el payaso y el coche. Ahora imagina que haces lo mismo pero buscando a través de millones de líneas de texto. Francamente tardarías menos aprendiendo Python y escribiendo un programa en ese lenguaje para contar las palabras que si tuvieras que ir revisando todas ellas una a una. Pero hay una noticia aún mejor, y es que se me ha ocurrido un programa sencillo para encontrar cuál es la palabra más común dentro de un archivo de texto. Ya lo escribí y lo probé y ahora te lo regalo para que lo puedas usar y ahorrarte mucho tiempo. Y aquí nos muestran las líneas de código del programa que menciona. Por ahora no tienes que preocuparte por entenderlo, pero conforme avances en el curso irás comprendiendo cada vez más sobre este programa. Continúa el libro. No necesitas ni siquiera saber Python para usar este programa. Tendrás que llegar hasta el capítulo 10 de este libro para entender por completo las impresionantes técnicas de Python que se han usado para crearlo. Ahora eres el usuario final, solo tienes que usar el programa y sorprenderte de sus habilidades y de cómo te permite ahorrar un montón de esfuerzo. Tan solo tienes que escribir el código dentro de un archivo llamado words.py y ejecutarlo, o puedes descargar el código fuente directamente desde esta dirección, es .py4e.com/code3 y ejecutarlo. Este es un buen ejemplo de cómo Python y el lenguaje Python actúan como un intermediario entre tú, el usuario final, y yo, el programador. Python es un medio para que intercambiemos secuencias de instrucciones útiles, es decir, programas, en un lenguaje común que puede ser usado por cualquiera que instale Python en su computadora. Así que ninguno de los dos está hablando con Python, sino que estamos comunicándonos el uno con el otro a través de Python. Los bloques de construcción de los programas. En los próximos capítulos aprenderemos más sobre el vocabulario, la estructura de las frases y de los párrafos y la estructura de los relatos en Python. Aprenderemos cuáles son las poderosas capacidades de Python y cómo combinar esas capacidades entre sí para crear programas útiles. Hay ciertos patrones conceptuales de bajo nivel que se usan para estructurar los programas. Esas estructuras no son exclusivas de Python, sino que forman parte de cualquier lenguaje de programación, desde el código máquina hasta los lenguajes de alto nivel. Aquí listan y describen esas estructuras y son las siguientes. Entrada: para obtener los datos del mundo exterior, puede consistir en leer datos desde un archivo o incluso desde algún tipo de sensor como un micrófono o un GPS. En nuestros primeros programas las entradas van a provenir del usuario, que introducirá los datos a través del teclado. Salida, que es para mostrar los resultados del programa en una pantalla, almacenarlos en un archivo o incluso es posible enviarlos a un dispositivo como un altavoz para reproducir música o leer un texto. Ejecución secuencial: ejecutar una sentencia tras otra en el mismo orden en que se van encontrando en el script. Ejecución condicional: comprobar ciertas condiciones y luego ejecutar u omitir una secuencia de sentencias. Ejecución repetida: ejecutar un conjunto de sentencias varias veces, normalmente con algún tipo de variación. Reutilización: escribir un conjunto de instrucciones una vez, darles un nombre y así poder reutilizarlas luego cuando se necesiten en cualquier punto de tu programa. Parece demasiado simple para ser cierto y por supuesto nunca es tan sencillo. Es como si dijéramos que andar es simplemente poner un pie delante de otro. El arte de escribir un programa es componer y entrelazar juntos esos elementos básicos, muchas veces hasta conseguir al final algo que resulte útil para sus usuarios. El programa para contar palabras que vimos antes utiliza al mismo tiempo todos esos patrones excepto uno, que es posible que vaya mal. Como vimos en nuestra anterior conversación con Python, debemos comunicarnos con mucha precisión cuando escribimos código Python. El menor error provocará que Python se niegue a hacer funcionar tu programa. Los programadores novatos a menudo se toman el hecho de que Python no permita cometer errores como la prueba definitiva de que es perverso, odioso y cruel. A pesar de que a Python parece gustarle todos los demás, es capaz de identificar a los novatos en concreto y les guarda un gran rencor. Debido a ello, toma sus programas perfectamente escritos y los rechaza, considerándolos como inservibles, solo para atormentarlos. Aquí muestra un ejemplo de programas que contienen algunos errores. Puedes revisarlos más a fondo a ver si identificas el tipo de error y así te vas familiarizando con los que probablemente vas a encontrarte. No es mucho lo que se gana discutiendo con Python, solo es una herramienta. Sus mensajes de error parecen crueles, pero simplemente se trata de una petición de ayuda del propio Python. Ha examinado lo que has tecleado y sencillamente no es capaz de entender lo que has escrito. Python se parece mucho a un perro, te quiere incondicionalmente, entiende algunas pocas palabras clave, te mira con una mirada dulce en su cara, que sería el prompt, y espera que le digas algo que él puede comprender. Cuando Python dice syntax error, invalid syntax, tan solo está agitando su cola y diciendo: creo que has dicho algo pero no te entiendo, de todos modos por favor sigue hablando conmigo, y te muestra nuevamente el prompt.
A medida que tus programas vayan aumentando su complejidad, te encontrarás con 3 tipos de errores generales. Errores de sintaxis. Estos son los primeros errores que cometerás y también los más fáciles de solucionar. Un error de sintaxis significa que has violado las reglas gramaticales de Python. Python hace todo lo que puede para señalar el punto exacto, la línea y el carácter donde ha detectado el fallo. Lo único complicado de los errores de sintaxis es que a veces el error que debe corregirse está en realidad en una línea anterior a la cual Python detectó ese fallo. De modo que la línea y el carácter que Python indica en un error de sintaxis pueden ser tan solo un punto de partida para tu investigación. Errores lógicos. Se produce un error lógico cuando un programa tiene una sintaxis correcta, pero existe un error en el orden de las sentencias o en la forma en que están relacionadas unas con otras. Un buen ejemplo de error lógico sería: toma un trago de tu botella de agua, ponla en tu mochila, camina hasta la biblioteca y luego vuelve a enrojar la tapa en la botella. En este ejemplo todas las instrucciones o las acciones son válidas, el problema es que tiene un error incorrecto que causaría algún problema. Y ese sería que la instrucción o la acción de volver a cerrar la botella está hasta el final, cuando previamente ya se guardó la botella en la mochila. Y esto podría causar algún derrame, ¿no? Que sería como un defecto indeseado o en el caso de un programa, pues un error. Errores semánticos. Un error semántico ocurre cuando la descripción que has brindado de los pasos a seguir es sintácticamente perfecta y está en el orden correcto, pero sencillamente hay un error en el programa. El programa es correcto, pero no hace lo que tú pretendías que hiciera. Aquí da un ejemplo de un error semántico, pero siento que no es completamente claro al leerlo, así que lo describo yo aparte. Básicamente dice que da instrucciones a un amigo para llegar a un restaurante y las instrucciones son claras, se pueden seguir. No es que le hayas dado una palabra mal escrita o una que él no entendía en su idioma o algo así, simplemente que te equivocas en alguna parte de la instrucción. Al parecer la confusión en el ejemplo es que las instrucciones decían gira a la izquierda, pero cuando el amigo pide confirmación de las instrucciones, ya que las había seguido, en realidad la vuelta era a la derecha y por eso el amigo estaba perdido. Entonces no era un error de sintaxis porque las instrucciones eran válidas, pero era un error de semántica porque las instrucciones no eran correctas. Insisto en que ante cualquiera de estos 3 tipos de errores, Python únicamente hace lo que está a su alcance por seguir al pie de la letra lo que tú has pedido que haga. Depurando los programas. Cuando Python muestra un error u obtiene un resultado diferente al que esperas, empieza una intensa búsqueda de la causa del error. Depurar es el proceso de encontrar la causa o el origen de ese error en tu código. Cuando depuras un programa y especialmente cuando tratas con un bug algo difícil de solucionar, existen 4 cosas por hacer. Leer, revisar tu código, leerlo de nuevo y asegurarte que ahí está expresado de forma correcta lo que quieres decir. Ejecutar, prueba haciendo cambios ejecutando diferentes versiones. Con frecuencia, si muestras en tu programa lo correcto en el lugar indicado, el problema se vuelve obvio, pero en ocasiones debes invertir algo de tiempo hasta conseguirlo. Pensar detenidamente. Toma tu tiempo para pensar. ¿A qué tipo de errores corresponde? ¿Sintaxis, tiempo de ejecución o semántico? ¿Qué información puedes obtener de los mensajes de error o de la salida del programa? ¿Qué tipo de errores podría generar el programa que estás abordando? ¿Cuál fue tu último cambio que hiciste antes de que se presentara el problema? Retroceder. En algún momento lo mejor que podrás hacer es dar marcha atrás, deshacer los cambios recientes hasta obtener de nuevo un programa que funcione y puedas entender. Llegado a ese punto podrás continuar con tu trabajo. Algunas veces los programadores novatos se quedan estancados en una de estas actividades y olvidan las otras. Encontrar un bug requiere leer, ejecutar, pensar detenidamente y algunas veces retroceder. Si te bloqueas en alguna de estas actividades, prueba las otras. Cada actividad tiene su procedimiento de análisis. Por ejemplo, leer tu código podría ayudar si el problema es un error tipográfico, pero no si es uno conceptual. Si no comprendes lo que hace tu programa, puedes leerlo 100 veces y no encontrarás el error, puesto que dicho error está en tu mente. Experimentar puede ayudar especialmente si ejecutas pequeñas pruebas, pero si experimentas sin pensar o leer tu código, podrías caer en un patrón que llamo programación de paseo aleatorio, que es el proceso de realizar cambios al azar hasta que el programa logra hacer lo que debería. No hace falta mencionar que este tipo de programación puede tomar mucho tiempo. Debes tomar el tiempo suficiente para pensar. Depurar es como una ciencia experimental. Debes plantear al menos una hipótesis sobre qué podría ser el problema. Si hay 2 o más posibilidades, piensa en alguna prueba que pueda ayudarte a descartar una de ellas. Descansar y conversar ayuda a estimular el pensamiento. Si explicas el problema a alguien más o incluso a ti mismo, a veces encontrarás la respuesta antes de terminar la pregunta. Pero incluso las mejores técnicas de depuración fallarán si hay demasiados errores o si el código que intentas mejorar es demasiado extenso y complicado. Algunas veces la mejor opción es retroceder y simplificar el programa hasta que obtengas algo que funcione y puedas entender. Por lo general, los programadores novatos son reacios a retroceder porque no soportan tener que borrar una línea de código, incluso si está mal. Si te hace sentir mejor, prueba a copiar tu programa en otro archivo antes de empezar a modificarlo. De esa manera puedes recuperar poco a poco pequeñas piezas de código que necesites. El camino del aprendizaje. Según vayas avanzando por el resto del libro, no te asustes si los conceptos no parecen encajar bien unos con otros al principio. Cuando estabas aprendiendo a hablar, no supuso un problema que durante los primeros años solo pudieras emitir lindos balbuceos. Y también fue normal que te llevara 6 meses pasar de un vocabulario simple a frases simples, y que te llevara 5 o 6 años más pasar de frases a párrafos. Y que todavía tuvieran que transcurrir unos cuantos años más hasta que fuiste capaz de escribir tu propia historia corta e interesante. Pretender
Pretendemos que aprendas Python rápidamente, por lo que te enseñaremos todo al mismo tiempo durante los próximos capítulos. Aún así, ten en cuenta que el proceso es similar a aprender un idioma nuevo, que lleva tiempo a absorber y comprender antes de que te resulte familiar. Esto produce cierta confusión, puesto que revisaremos en distintas ocasiones determinados temas y trataremos que de esa manera puedas visualizar los pequeños fragmentos que componen esta obra completa. A pesar de que el libro está escrito de forma lineal, no dudes en ser no lineal en la forma en que abordes las materias. Avanza y retrocede y lee a veces por encima. Al hojear material más avanzado sin comprender del todo los detalles, tendrás una mejor comprensión del porqué de la programación. Al revisar el material anterior e incluso al realizar nuevamente los ejercicios previos, te darás cuenta que ya has aprendido un montón de cosas, incluso si el tema que estás examinando en ese momento parece un poco difícil de abordar. Normalmente, cuando uno aprende su primer lenguaje de programación, hay unos pocos momentos estupendos, en los cuales puedes levantar la vista de la roca que estás machacando con un martillo y cincel, separarte unos pasos y comprobar que lo que estás intentando construir es una maravillosa escultura. Si algo parece particularmente difícil, generalmente no vale la pena quedarse mirándolo toda la noche. Respira, toma una siesta, come algo, explícale a alguien, quizás a tu perro, y después vuelve a observarlo con perspectiva diferente. Te aseguro que una vez que aprendas los conceptos de la programación en el libro, volverás atrás y verás que en realidad todo era fácil, elegante y que simplemente te ha llevado un poco de tiempo llegar a absorberlo. Este es todo el texto del capítulo 1. Hay otro poco de contenido en el libro, como este glosario, que incluye varios términos mencionados en el capítulo y que es útil conocer. Por ejemplo, lo de los lenguajes de alto y bajo nivel, memoria principal, etc. Puedes verlo también un poquito como un resumen de los conceptos vistos. Luego sigue una sección de ejercicios y bueno, esto está pensado para que tú puedas practicar lo aprendido también. En algunos te pide responder algunas preguntas y en otros identificar errores en el código. Y más adelante también va a haber ejercicios sobre escribir tu propio código. Entonces este también es el fin del primer video sobre esta serie del curso Python para todos. Espero te haya gustado y te sea útil, y si fue así, ya sabes, deja comentarios, likes, suscríbete, así yo puedo saber que te fue útil y que sí vale la pena seguir haciendo este tipo de contenido. Y nos vemos en otro video.